Ahí les compartí el documento. ¿Pudieron acceder al audio virtual? Sí. Perfecto. Esperamos unos minutos y ya arrancamos. A ver, ¿pudieron acceder a la terminal? A ver. Profe, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Disculpe, quería consultarle si podía resetearme la password del grupo 59. Es Grupo 59, ¿eh? Creo que la cambié y... No, la recité recién antes de entrar a la clase. Si Ah, querés, perfecto. Muchas probalo, a gracias. ver, Perdone. avísame si podés. ¿Pudiste? Sí, sí, muchísimas gracias, profe. Perdone. No, nada. Profe, ¿qué tal? ¿Qué tal? Una consulta. Yo, bueno, no he estado viniendo a las clases, recién esta vez pude unirme por primera vez y entiendo que nos tiene que pasar como un nombre de usuario y una contraseña para acceder. Ujú. ¿Cuál es? Bueno, mandame un correo, un mail a mi dirección, pero de todas formas podés entrar con grupo 66, por ejemplo, grupo 67. Perdón, sí, grupo 67. Y la contraseña es grupo 67 también. Ah, ok. Gracias. No, nada. Bueno, hoy lo que vamos a ver es todo el tema de archivos y manejo de archivos dentro del sistema operativo tipo Unix o Linux, ¿sí? En realidad un archivo, como saben, y cualquier sistema operativo es un conjunto de información que tiene determinadas características, ¿no? En este caso del lado de Linux tenemos distintas fechas, permisos, tamaño como característica de un archivo y tipo de archivo. Y como conjunto de información puede ser un archivo de texto, puede ser un archivo de música, como un archivo regular. Y también hay otro tipo de archivo que son carpetas, ¿sí? O directorios, y también archivos especiales que sirven para gestionar dispositivos dentro del sistema operativo. Ese revuelto debe estar bueno, ¿no es cierto? No sé, ¿alguien hizo alguna pregunta? Usando. Lo voy a mutear. Todos los archivos se identifican, las carpetas se identifican por un nombre.
que después vamos a ver más adelante cuáles son las características que tiene que tener el nombre. Sí o sí no tendría que tener el carácter de barra, la barra de dividir, que la utilizamos para identificarlo el camino, ya sea el directorio donde reside, y no debe exceder los 255 caracteres. Después, también no debe tener o no puede tener el carácter nulo, ¿sí? en el nombre del archivo, y después el resto de los caracteres se recomienda la no utilización de algunos, que ya lo vamos a ver. ¿Cómo están organizados los archivos? Están organizados a través de carpetas, ¿sí? Una carpeta es un agrupamiento de distintos archivos, y un archivo está ubicado en una carpeta, en una única carpeta. En cuanto a los tipos de archivos que tenemos, son archivos normales, como le decía recién. El archivo normal o un archivo regular es un archivo común que puede ser un archivo de texto, un documento, un archivo de música, una imagen. Eso es un archivo normal. Y después tenemos carpetas, que son contenedores de archivos, o pueden pueden contener otras carpetas o otros directorios. Y después son archivos especiales. Otra característica que tienen es que sirven para gestionar dispositivos dentro del sistema operativo. También podemos tener dispositivos como, por ejemplo, un disco rígido, ¿sí? Una impresora. Todo se gestiona a través de archivos. Otro tipo de archivos especiales que vamos a ver en este capítulo, son los links, ¿sí? Link simbólico o hard link, que es lo que vamos a ver ahora más adelante. Y cuando hablamos de archivos, tenemos que también hablar de lo que son inodos. Inodos es una estructura de datos que contiene toda la información o el metadato referente a un archivo determinado. Cuando hablamos de información o características de un archivo, estamos hablando de las fechas que puede tener. Cuando hablamos de fechas, pueden ser fecha de acceso, fecha de modificación y fecha de cambio, que ahora lo vamos a ver en detalle. El tema de los permisos que tiene un archivo determinado, el tema del tamaño, ¿sí? ¿Qué tipo de archivo es, de lo que hablábamos recién, y también puede tener información sobre la cantidad de links o inodos que tiene un archivo. Sí, en esa estructura de datos no figura el nombre. Eso, acuérdenselo, que dentro del inodo, dentro de esa estructura donde se almacena todo el metadato o todas las características de un archivo, no está el nombre del archivo, sino que el nombre se almacena dentro de una carpeta que lo contiene. Cuando hablamos de una carpeta, lo que es el contenido, veámoslo como una carpeta que es un archivo en sí mismo, pero el contenido de la carpeta es la lista de archivos que esa carpeta contiene, ¿sí? Estamos hablando del nombre y del inodo. Un inodo se identifica por un único número, ¿sí? Así se identifican los inodos. Y un inodo puede tener más de un nombre de archivo, más de un nombre. Ahora lo vamos a ver a eso. Entonces tengan en cuenta eso, que el inodo es un objeto o una estructura que contiene toda la información referida a un archivo, menos el nombre del archivo. Vamos a ver, por ejemplo, voy a compartir la pantalla. Yo ahí, en cada uno de sus directorios, en cada uno de sus usuarios, le creé un directorio. Vamos por acá, compartir. Fíjense que dentro de su directorio, dentro de su /home, /grupo 01, 02, 03, hay un directorio que se llama P04. Y dentro de ese directorio, para ir adentro de ese directorio, lo podemos hacer con un comando que se llama changedir. ¿Sí? Ahora se lo voy a mostrar. Para ver en qué directorio están ubicados, hay un comando que se llama print work directory, PWD. De esa manera
van a ver en qué directorio están ubicados. ¿Están viendo? ¿Se ve bien en la pantalla? Sí, sí, profe, se ve, se ve. Ustedes van a estar ubicados en ese directorio, ¿no? Home / grupo 01. Si van cd p04, van a estar accediendo al directorio que le digo. Y dentro de ese directorio hay una carpeta. Van a ver una serie de archivos. ¿Sí? Canción mp3, carta.txt y foto.jpg. Lo que les quiero mostrar es que si hacen, hay un comando que se llama ls que lista el directorio, ¿sí? Y lo hacen con -i, le va a mostrar un identificador. Ese número que está adelante es el número o el identificador que hace referencia al inodo, ¿sí? Cada uno de esos archivos tiene un inodo que lo identifica, donde está toda la información de ese directorio, de ese archivo puntualmente. Si hacen un ls-la y van a ver también que, por ejemplo, aparecen la letra A, lo que permite es visualizar archivos ocultos. Todos los archivos que comienzan con un punto, ¿sí? Para el sistema operativo, para el shell, no para el sistema operativo, sino que para el shell no lo visualiza con los comandos normales. Tienen que usar una opción específica para poder visualizarlo. En este caso, lo está visualizando. Acuérdense que lo vimos en otros capítulos, que el punto indica el directorio donde yo estoy ubicado. Y el punto, los dos puntos, indican el directorio padre. ¿Qué quiero ver acá? Acá estoy viendo que la información que me muestra es que el inodo que corresponde al archivo canción.mp3 es el número 888.126. Y lo mismo para los otros archivos que están en este directorio. Ahora, fíjense en el identificador del archivo punto o del que termina siendo un directorio. El punto identifica al directorio donde yo estoy parado en este momento. El identificador es 824.000, perdón, bueno, este número. 8.428.412. Ese es el identificador de ese inodo. Ahora, si voy a un directorio para arriba, puedo hacerlo punto, me voy al directorio padre y hago un ls-ld de i. Fíjense que ese número, perdón, es el identificador de carpeta. Fíjense que este número coincide con este número. ¿Sí? ¿Lo están viendo? O sea, el inodo que le corresponde al directorio carpeta es el mismo que el punto que tengo acá. Y si quiero ver información sobre un inodo determinado, yo lo puedo ver con el comando stat. Ahí veo toda la información. Ahí veo, por ejemplo, toda la información del metadato que le decía, el nombre del archivo, ¿sí? Recuerden que el nombre no está dentro del metadato. Acá lo saca de otro lado, pero no está dentro del metadato del inodo. Tiene el tamaño, la cantidad de bloques, ¿sí? ¿Qué tipo de archivo es? Es un archivo común, un archivo regular. También tiene el tema de los permisos de un archivo determinado, del archivo que estamos viendo. Los permisos
que tienen que ver con el usuario propietario, con el grupo y los otros usuarios, quién es el propietario del grupo, del propietario del archivo y a quién pertenece y a qué grupo pertenece, ¿sí? Y después acá tenemos distintas fechas, la fecha de acceso, la fecha de modificación y la fecha de cambio. Y esta es la fecha de creación. No en todas las distribuciones de Linux aparece esta fecha, que es la de creación del archivo. Sí, puntualmente es eso, en realidad. Ahora lo vamos a ver, pero ya que estamos lo voy comentando. La fecha de acceso es, por ejemplo, es la última fecha que pudimos acceder al archivo, pero sin hacer ninguna modificación, ni siquiera en el contenido del archivo, ni tampoco en los caracteres, en las características, en los atributos, que lo estamos viendo acá, ¿no? Es, por ejemplo, si yo quiero hacer una visualización con un comando como el cat, visualizo el archivo, pero no lo hago ninguna modificación. Ahí sí se va a modificar la fecha de acceso. Cuando hablo de la fecha de modificación, por ejemplo, si yo tengo un archivo de texto, entro con un editor, lo modifico, lo grabo, se me van a modificar las dos fechas, la fecha del acceso y la fecha de modificación, porque la fecha de modificación es la fecha que yo modifico el contenido del archivo. Y la fecha de change es la que se cambia cuando yo modifico algún atributo del archivo. Por ejemplo, si yo cambio los permisos de acceso a un archivo, le doy permiso de escritura a otro usuario o permiso de lectura a otro grupo, yo estoy modificando características de ese archivo. Ahí se modifica solamente el de change, la fecha de ctime se llamaría, ctime. Ahí estaría modificando la fecha de cambio del archivo. Y, por ejemplo, también cambiaría si yo edito el archivo y lo modifica el tamaño también, estaría modificando el change, la fecha de cambio. ¿Sí? ¿Se entiende eso? De todas formas, creo que ahí lo vamos a ver más adelante también, el tema de las fechas. Así que lo más importante es que un nombre de archivo, a un archivo lo identificamos por un nombre. Podemos tener ese nombre en distintas carpetas, o sea que en distintas carpetas dentro del árbol de directorios podemos tener un archivo con el mismo nombre. Pero cada uno de esos archivos le corresponde un único número de inodo. Y en ese inodo, en esa estructura de datos, también tenemos información sobre los bloques de datos que contienen la información del archivo. Por ejemplo, si es un archivo de texto o un programa fuente, esa información no está dentro del inodo, sino que el inodo indica en qué bloques del disco está esa información, está el contenido del archivo. ¿Está claro? ¿Se entiende? Sí, bro. Bueno, con respecto a lo que decía antes de la creación de los nombres de los archivos no pueden contener más de 255 caracteres y no puede contener la barra común, la barra de dividir, que formando parte del nombre del archivo. Tampoco se recomienda que tenga algún carácter especial. Cuando hablamos de carácter especial, que tenga algún significado para el shell. Por ejemplo, un signo pesos, una comilla simple, un corchete, un paréntesis. Esas cuestiones no se recomienda que esté dentro del nombre del archivo. No menos o un signo más. Porque acuérdense que nosotros cuando ejecutamos un comando, generalmente podemos pasar las opciones para ejecutar un comando determinado con el menos adelante. Y también, por ejemplo, están en su directorio, por ejemplo, creen con este comando -file.
Lo que estoy haciendo ahí, creé un archivo, menos file. Ahora traten de borrar ese archivo. Con el comando rm lo tendríamos que borrar. Por ejemplo, yo estoy parado acá y quiero borrar, no sé, el archivo este. Vamos a crear otro archivo más. rm hecho file. ¿Sí? Ahí tengo los dos archivos. Yo borro file y ya está, lo borré. Ahora, rm menos file y ya me da un error. ¿Por qué? Porque lo asume como que es una opción del comando rm. Entonces se me complica para borrarlo. La forma para que tengo para borrarlo es indicarle el nombre completo. Por ejemplo, diciéndole que dentro de este directorio existe el archivo menos file. ¿Sí? Fíjense que de esta manera lo que le estoy indicando es con el path relativo de donde yo estoy parado para que lo borre por completo. Entonces yo le doy el nombre específico del archivo que quiero borrar. Si no le pasara ese nombre no lo podría hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer lo mismo y quiero borrarlo, yo, por ejemplo, estoy parado en home rudica p04 carpeta y yo quiero borrar el archivo, también lo podría hacer. Vuelvo a repetir el comando. Yo estoy parado acá, lo quiero borrar con rm, no lo puedo borrar. Me da el error que lo que me daba antes. Pero sí lo puedo borrar si le doy el path absoluto. Acuérdense de eso, que para identificar un archivo o para acceder a un archivo le podemos acceder a través de un path relativo o un path absoluto. El camino absoluto es cuando arrancamos del raíz. Por ejemplo, en este caso, que le pongo la barra, estoy accediendo desde el directorio raíz, barra home, barra rudica, barra p04, barra carpeta, barra menos file. Ahí le estoy indicando el path absoluto para borrarlo. Y ahí lo borré. ¿Sí? Pero fíjense que no es conveniente crearlo con el menos adelante. ¿Sí? ¿Lo pude crear? Sí, lo puedo crear, pero no lo puedo borrar, no es lo conveniente. También, por ejemplo, si crean un archivo con el menos R, como está en el apunte, y hago un rm menos R, que lo que hace la opción menos R es borrar recursivamente un directorio. Entonces, también puede ser peligroso si hacemos algo así. Por error, podemos borrar un directorio completo y todo su contenido. También. Esta es la forma que yo les mostré ahí, vamos a hacerlo de nuevo. El path absoluto, ¿no? Ya lo vimos en otra clase, pero yo también puedo hacerlo. Yo estoy dentro de carpeta, ¿no? Yo me voy un directorio para atrás y puedo decir que quiero borrar carpeta barra menos file, ¿sí? En este caso es el camino relativo o path relativo. Y ahí lo borré. La diferencia es que con el path absoluto arranco desde el directorio raíz, desde la barra. ¿Sí? Esa es la estructura que tiene. En otros sistemas operativos tenemos para los nombres tenemos también lo que se llama extensiones. A lo mejor, por ejemplo, tenemos un nombre de archivo, punto, y .com, .exe, .txt. Una extensión para algunas aplicaciones tiene un significado específico. Y es un comando ejecutable, por ejemplo, un .exe, un .com. Acá en Linux le podemos poner la extensión que querramos y podemos poner tantos puntos como querramos en el nombre de un archivo. Es indistinto. Sí, acuérdense que también otra de las características que tiene, yo puedo crear, el comando touch también sirve para crear un archivo vacío, ¿no? Puedo crear
file.txt. Lo puedo crear así, ¿sí? También puedo crear txt con un solo archivo, pero yo no voy a poder crear, por ejemplo, ahí ya no lo puedo crear porque acuérdense que tenía esa restricción, ¿sí? Y otra cosa, por ejemplo, miren esto, también puedo crear un archivo con el carácter en blanco. Hay dos formas, ¿no? Yo puedo hacer file 2, file 3. En este caso lo que voy a hacer es crear dos archivos vacíos. Ahí está, file 2 y file 3. Pero si yo quiero crear file con un carácter en blanco, lo puedo crear de esta manera. ¿Ven? Entonces, retomando, y como dice ahí en el apunte, fíjense que para nombrar archivos se recomienda que sea, bueno, un nombre descriptivo para que describa el contenido o que lo pueda, que nos dé algo de información sobre el archivo. Debería utilizar solamente caracteres alfanuméricos. Acuérdense también que es sensible a mayúsculas y minúsculas. Son dos archivos distintos. ¿Sí? O sea, es sensible a mayúsculas y minúsculas. No debería, o sea, no es que no puede, pero no debería tener caracteres en blanco en el medio del nombre del archivo. No debería contener caracteres especiales. No es que no puede, no debería. No debería comenzar con signo más o menos. Sí, tener el mismo nombre de un comando específico. Y acuérdense también lo que le comentaba. Yo puedo crear un nombre de archivo que comience con punto. Si yo lo quiero visualizar, no lo estoy viendo, ¿no? No me aparece. Pero si hago un ls-a, ahí me aparece, porque me visualiza todos los archivos que empiezan con un punto, que son archivos ocultos para el shell. También lo puedo borrar. ¿Están viendo? Sí, profe. Vamos a ver. Vamos a crear un archivo. Y ahora vamos a ver lo que veíamos de las fechas. Fíjense la fecha, las 21:30, ¿no? El tamaño es 0, la fecha de acceso, la fecha de modificación y la fecha de cambio coinciden, ¿sí? ¿Sí? 21:30 y 42 segundos. Tengo toda esa fecha. Ahora yo quiero visualizar con un comando, por ejemplo, cat, que me visualiza, ahora vamos a ver el comando cat, file 1, perdón, era file 1, sí. Y quiero ver, fíjense que ahora se modificó la fecha de acceso,
solamente lo único que hice fue visualizar el contenido, se accedió al contenido. Si yo, por ejemplo, a este archivo no hago nada más que lo que estoy haciendo acá es cambiar los permisos. Los permisos de los archivos lo vamos a ver en el próximo capítulo, ¿no? File 1. Fíjense que ahí cambió la fecha de modificación, la fecha de change, y no cambió la fecha de acceso, ni tampoco cambió la fecha de modificación. ¿Ven? La fecha de change, 21:31:59. Las otras se mantuvieron. Ahora, yo modifico el contenido. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? ¿Sí? Acá estaba viendo que el touch, bueno, sirve para crear archivos y también dice que si lo aplicás sobre un archivo que ya existe, le modifica Las fechas. la última fecha de modificación. Pero ¿cuál es el sentido, la finalidad de hacer eso solamente? ¿De cambiar la fecha? Sí, solamente en un archivo que ya existe, o sea, como que fue revisado, no sé. Y sí, a lo mejor vos utilizás un archivo determinado viendo la fecha como un archivo de control. Y a lo Claro, mejor cambiando la fecha lo utilizás cuando evalúas esa fecha. ahí va. Para que arranque un proceso batch, algo de eso. Claro, claro. Sí, sí, estoy viendo que se usa mucho en lo que son los scripts, pero no Sí. sabía bien por qué. Acá lo que estoy haciendo con el doble signo mayor es agregándole contenido a un archivo. ¿Sí? El archivo ya existe y le agrego contenido. Entonces, fíjense que cambió la fecha de modificación, porque ahora vamos a hacer el CAD, ¿no? Pero fíjense, cambió la fecha de modificación, porque ahora le agregamos contenido, cambiamos el contenido del archivo, antes estaba vacío, ahora le agregamos una secuencia de caracteres. Cambió la fecha también de change, ¿por qué? Porque no solamente cambió el contenido, sino que también cambió el tamaño. O sea que se modificó eso, pero no cambió el acceso. La fecha de acceso se sigue manteniendo la misma que teníamos antes. Y ahora si queremos visualizarlo, hacemos cat, por ejemplo, file 1, vemos que tiene otro contenido, antes estaba vacío, no mostraba nada, ahora vemos, y si hacemos otra vez el stat de file 1, vemos que cambia la fecha del acceso, pero no se modifica ninguna de las otras. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Eso es lo que hablamos de las fechas. Y cuando hablamos de directorio también cambian esas fechas cuando agregamos contenido. Por ejemplo, lo que es un directorio es un contenedor de otros directorios o contenedor de archivos. Si nosotros agregamos archivos, se va a modificar la fecha de modificación. Y también si modificamos, por ejemplo, los permisos sobre un directorio, se van a modificar la fecha de cambio. Y si, por ejemplo, accedemos a alguno, visualizamos alguno de los archivos que están metidos ahí, dentro de ese directorio, de esa carpeta, también se modificaría la fecha de acceso. ¿Sí? Así que esos son los atributos que podemos visualizar a través del comando stat, que accede a la información que está dentro de la estructura del inodo. ¿Sí? Y bueno, como para mostrarles también, ahí están algunos comandos que utilizamos nosotros para trabajar con archivos o con directorios. Nosotros, generalmente, el comando pwd, que es print work directory, es mostrarnos dónde estamos parados ahora, el directorio actual. Es muy útil siempre cuando no sabemos dónde estamos parados y queremos ejecutar un comando, o queremos borrar archivos, o queremos hacer algo específico. Generalmente, lo primero que hacemos es ver si estamos parados en el directorio correcto, para no meter la pata y no errar en lo que queremos hacer. ¿Sí? Entonces, con ese comando nos damos cuenta de qué directorio estamos parados. Después, si queremos cambiarlo, es con change dir. ¿Sí? Si lo ejecutamos sin ningún parámetro, lo que hace es ir a nuestro directorio home, el que tenemos definido cuando se creó el usuario.
el directorio home es el /home y el nombre del usuario generalmente. Se puede cambiar a partir de una configuración, pero generalmente va a estar con el /, el home y el nombre del usuario. Si quiero cambiar a un directorio que está dentro de donde estamos parados, por ejemplo, cd p04, ahí cambiamos. Si, por ejemplo, quiero ir un directorio para atrás, con punto punto, me voy al directorio padre. ¿Sí? Para hacer lo mismo, yo podría haber hecho, por ejemplo, si quiero ir al P04, también puedo hacer con cd, ya me muevo. También se puede hacer lo mismo con P04, me voy adentro de ese directorio y hago un cd con la virgulia, con el monito que está arriba de la ñ. Y eso nos va al directorio home también. ¿Qué otra cosa? No, nada más. Eso para movernos dentro de directorios para poder navegar en los directorios. Otro comando es el de creación de un directorio, por ejemplo. Utilícenlo también mkdir. Mkdir, por ejemplo, tirar. Yo estoy dentro de home reudica y me voy adentro del directorio tirar. pwd, ya creé un directorio. Ahora, ¿qué tenemos acá? El comando y tenemos los argumentos. Nosotros podemos crear, podemos pasar varios parámetros. Por ejemplo, y ahí ya creé varios directorios con el mismo comando, pasándole los argumentos. También puedo crear una estructura de subdirectorios, pero siempre, por ejemplo, vamos a borrar. Yo puedo crear, por ejemplo, mkdir dir1, dir2, dir3, ¿no? Yo quiero crear el directorio, dentro de eso quiero crear el directorio, esa estructura de directorio. Me va a decir que me va a dar error porque no existe el directorio 1. Yo lo que estoy diciendo ahí es que me cree el directorio 3 dentro del directorio 2 y dentro del directorio 1. Pero como no lo creé yo todavía, lo que tengo que hacer lo puedo hacer, pero haciéndolo de esta manera. mkdir y puedo crear directorio 1. Después puedo crear dir1 barra dir2 y una vez que esté creado ese directorio puedo crear dir1, dir2, dir3. Y ahí me muestra cómo está creada el árbol que creé recién. Directorio 1 tiene como contenido el directorio 2, directorio 1, directorio 2, dentro del directorio 2 tiene el contenido directorio 3. Y cuando va a ver el directorio 3 no hay nada en el contenido, ¿sí? También otra forma de crearlo es, por ejemplo, yo estoy parado acá, dir 4, dir 5, dir 6. De esta manera me crea la estructura completa. Si yo me voy
dir 4. ¿Sí? Ahí ven, si yo hago la PWD, ahí visualizo que estoy dir 1, dir 4, dir 5, y supuestamente si me voy a dir 6, también me lo mostraría. ¿Cómo lo crees? ¿Sí? ¿Se ve? ¿Lo pudieron reproducir? Sí, sí. Perdón, profe, yo no entendí la diferencia entre poner el guión P, el menos P. Es una opción que tiene el comando y lo Sí, que me hace, me facilita la creación de una estructura de directorios, ¿sí? De un árbol directorio sin tener que crear primero el directorio padre y después los sucesivos hijos. ok. ¿Sí? Ya indicándole toda la estructura que quiero, se la crea. Vieron que nosotros, yo le mostré antes que para crearlo, a ver, esto me había dado error antes. ¿Por qué? Porque no existía la estructura de dir 1, dir 2, dir 3. ¿Sí? Ah, Entonces, bien, para bien. hacerlo, tuve que hacerlo con el mismo comando, pero primero, como primer parámetro, le pasé dir 1. Y después le pasé como segundo parámetro que dentro de dir 1 me cree el dir 2. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Y así sucesivamente. Si quisiera crear más directorios dentro de esa estructura. En cambio, cuando le pongo "-p", podría evitar todo eso solamente indicándole el último, así, y me crea toda la estructura completa. Dir 1 y adentro el dir 2 y adentro el dir 3. Listo, profe, gracias. No, nada. A ver cómo quedó esto. Y nosotros hemos parado acá, ¿no? En dir 5. Para borrar un directorio, dentro de dir 5 existe dir 6. Yo puedo borrarlo con un comando que se llama rmdir. Le doy el comando y el argumento y lo borro. Ya no hay más nada. Yo, por ejemplo, no puedo borrar el directorio donde estoy parado, ¿sí? Y el directorio que quiero borrar tiene que estar vacío. Si tiene algún contenido, me da un error. Hasta que no esté vacío el directorio, no lo puedo borrar. También, por ejemplo, si me voy para acá, yo podría borrar toda la estructura completa. Y ya borré toda la estructura. Siempre tengan en cuenta, ahí desapareció dir 4 y dir 5. Si hubiera querido borrar el dir 4, por ejemplo, no me hubiera dejado. Vamos acá. rm dir 1. Y me dice que el directorio no está vacío. Si yo me voy dentro de dir 1, quiero borrar rmdir, dir 2, me dice no está vacío, tiene algún contenido. Ahí puedo borrar. Ahí puedo borrar. Le voy a pasar
el próximo link por las dudas que se corte la llamada. Mm. RM, no sé dónde quedé. Y ahí borramos, perdón. Y ahí borramos todos los directorios. Bueno, como el comando que le mostraba antes, el comando ls, que es el de listar. Si quiero ver una estructura determinada, por ejemplo, los archivos que están dentro de un directorio, yo puedo, con el comando solo nos muestra solamente los nombres de archivos. Si hago un ls-l nos muestra más información, el propietario, el grupo al que pertenece, la fecha de la última modificación, el nombre y la secuencia de permisos. El primer carácter también indica qué tipo de archivo es. Cuando es un guión, es un archivo normal. Cuando es una D, es un archivo, una carpeta. Y después puede ser que tenga una C si es un archivo de bloque de caracteres o un archivo de bloque, por ejemplo, para el acceso a discos. Si estamos hablando de una impresora, por ejemplo, puede ser un archivo de texto más que de bloque. Entonces, un archivo de caracteres. Y si es una L, puede tener, es un link simbólico, que lo vamos a ver ahora. Si quiero ver, por ejemplo, como le mostraba antes, el tema del inodo, con ls-li, nos muestra la información del inodo. Este carácter que está acá significa la cantidad de links que tiene un archivo determinado. Ahora lo vamos a ver en detalle cuando veamos el tema de los links simbólicos. Y hay varias opciones, ¿no? Si listo, por ejemplo, ls-g, no me muestra el grupo. Si hago en ls menos, no me muestra el propietario del grupo. Y hay varios ejemplos ahí en el documento. Por ejemplo, si le pongo una Q mayúscula, me encierra todos los nombres de los archivos entre comillas. Si después queremos tomar esto para pasarlo a otro o hacer otro proceso con los nombres de los archivos de un directorio determinado. Si quiero hacer un directorio recursivo, como lo vimos antes, era con ls-r, mayúscula, ¿no? Y si quiero verlo en un orden reverso de los nombres, fíjense que ahí está ordenado alfabéticamente. ls-r minúscula. Me cambia el orden, hace un orden reverso. Si quiero ver, por ejemplo, por fecha de creación, bueno, acá tiene la misma fecha, pero ls-lt también lo ordena en orden descendente por fecha de modificación. Acá tienen toda la misma fecha, pero bueno, lo estaría ordenando por fecha de modificación. Ahí hay varios ejemplos. Otro comando es el comando por ejemplo, vamos a crear un directorio. No hay ningún archivo. Vamos a ver
Lo que estoy haciendo acá es que me muestre el manual del directorio que lo vimos el otro día, el manual del directorio del comando mkdir, pero lo que hago es tirarlo en un archivo, crear un archivo nuevo con ese comando. Ahora ya existe, y si quiero copiar ese archivo, mkdir.txt, el comando es copy, cp, y los parámetros son el archivo de origen, mkdir.txt, a file 1.txt. Ahí lo que hace es copiar el archivo, ¿sí? Yo puedo copiarlo en otro directorio si quiero. Puedo hacer cp mkdir, archivo origen de donde estoy, y puedo indicarle el directorio donde quiero copiarlo. En este caso, dir, ¿sí? Y file 2.txt. Ahí copio el archivo. Si yo hago un ls-r, ahí estoy viendo que dentro del directorio donde estoy, el directorio actual, tengo un directorio que se llama dir, el archivo mkdir original, la copia que es file 1, y dentro del directorio dir tengo el otro archivo que es la copia del file 2. O sea que yo puedo copiarlo indicándole el camino donde lo voy a copiar. Eso es cambiándole el nombre, pero yo también puedo hacer lo mismo. Por ejemplo, en vez de llamarlo fíjense que ahí lo que hice es, dentro de ese directorio dir1, lo volví a copiar con el mismo nombre, repetí el nombre, no le di indicación de un nombre de destino. ¿Se entiende? Ahí están los ejemplos, en el apunte está. Y después tiene distintas opciones. Por ejemplo, con el "-f", si existe el archivo, lo que hace es fuerza la copia del archivo, porque a lo mejor no están los permisos, a lo mejor no tenemos los permisos indicados, lo que hace es copiar ese archivo. Si le damos "-i", por ejemplo, es interactivo, lo que nos pregunta es si queremos sobreescribir el archivo que estamos copiándolo. Con "-p", también lo que nos da la opción de conservar los permisos o los atributos de ese archivo, ¿no? Las fechas, y también conserva el tema de los permisos que tiene para el propietario, para el grupo y para los otros usuarios. Y con "-r" también hace una copia recursiva de un directorio. Así como tenemos el comando para copiar, el cp, tenemos el comando para mover. En realidad podemos utilizarlo para renombrar o para mover un archivo a un directorio determinado. Por ejemplo, si mb lo que hice ahí es renombrar el archivo, cambiarle el nombre. Si quiero moverlo del file 3, hago un mb file 3.txt y lo quiero mover a dir, al directorio dir. Entonces hago un ls, ya no está más el file 3 acá, me voy a dir y está dentro de ese comando. Entonces lo que estoy haciendo acá es mover o renombrar un archivo. Ahí en el último caso lo que hice fue moverlo de un directorio a otro. Tiene esos dos parámetros, tiene el parámetro del origen y el de destino, ¿no? Que lo vimos. Bueno, y ahora vamos a ver un tema que es cómo enlazar archivos, ¿sí? En realidad, enlazar un archivo es
como si fuera un acceso directo a un archivo que tenemos hoy en Windows, ¿no? Es darle más de una manera para acceder a la información que tiene un archivo. Hay dos tipos de enlaces o link. El comando que nos permite hacer estos enlaces es el comando ln. Y podemos tener dos enlaces, un enlace duro y un enlace soft o un enlace simbólico. Lo que permite hacer esto es lo siguiente. Es para un mismo inodo, para un mismo archivo, poder accederlo con más de un nombre. ¿Sí? ¿Se entiende? Profe, perdón, ¿podría repetir la diferencia entre los dos tipos de enlace? Sí. Mira, ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Vamos a crear un archivo. ¿Sí? Y ahora vamos a crear un enlace rígido, un enlace duro. Vamos a hacer, la forma de crearlo es con el comando ln de link, ¿sí? El origen, y ahí lo creé. Ahora fíjense en esto. ¿Qué ven de raro ahí? Que tienen el mismo inodo, profe. Tienen el mismo inodo. Son dos archivos, son dos nombres de archivo distintos, pero que apuntan a un mismo inodo. Ese inodo lo que tiene es la misma información, o sea, la característica de ese archivo, todo ese metadato, es exactamente el mismo y la información es exactamente la misma. Fíjense que si yo quiero ver el contenido del file 1, me muestra lo mismo que file 2.txt. Y también otra diferencia, yo ahora creo otro archivo. Miren esto. Te va a cortar la llamada, me parece. Fíjense que el archivo file3 tiene otro número de inodo. Ahora miren esto, que esto nos indica la cantidad de link duros que tiene un inodo determinado. File 1 y file 2 son dos nombres de archivo distintos, pero que apuntan a la misma información. ¿Sí? En cambio, file 3 es otro archivo totalmente distinto y tiene solamente uno como hard link, ¿sí? Como un link duro.
Vamos a esperar que suben todos. Vamos a compartir pantalla. Sí, entonces lo que estamos viendo es que tiene la información, tiene la misma información y tiene todos los datos igual, ¿no? Ahora, en este caso, yo puedo, vamos a borrar el archivo origen. Fíjense que conserva el mismo número de inodo, cambió la cantidad del link que tiene, de accesos que tiene ese inodo, y solamente afigura el file 2. Y no perdí el contenido. Yo ya borré el archivo de origen, pero me quedó el link, el hard link, y tiene la misma información. Perdón. ¿Sí? Tiene la misma información. Ahora vamos a crear un link simbólico para que vean la diferencia. Vamos a hacer, para crear un link simbólico usamos el mismo comando, pero la diferencia está, vamos a permitir acá. Con la opción "-s". Igual que cuando creamos un hard link, lo vamos a crear primero con el origen 2 y vamos a ponerle file s.txt. Ahí estamos creando un link simbólico. Vamos a hacer que nos muestre toda la información y ahí van a ver una diferencia, que no cambió la cantidad de links que tiene el file 2, por ejemplo, que era el archivo de origen, en este caso. ¿Sí? No cambió eso, y también cambió que el link simbólico que creamos, que es el file s.txt, tiene otro número de inodo. Pero el nombre no apunta al inodo origen, sino que apunta al nombre, al file 2.txt. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿La diferencia? Es un puntero, tal cual. Pero ¿qué pasa si yo borro el archivo de origen? Yo, por ejemplo, yo hago lo mismo que hacía antes. Quiero ver el contenido de file s.txt y me va a mostrar la misma información. ¿Sí? Fíjense, yo hago cat file. Hago el cat file 2.txt y muestra exactamente lo mismo. Así admito todos los... Profe, una consulta. Y en el caso de la modificación, si ambos apuntan al mismo inodo, entonces con que cambies uno va a cambiar el otro también. Sí, tal cual. Y en el caso del soft link que está apuntando, también cambia, porque el Sí. inodo es diferente también. Mira. O sea, en ese caso es diferente, el inodo no es el mismo. ¿O cómo funcionaría en ese caso? Ahí lo vamos a ver, cómo funciona. File 2.txt. Estoy modificando el archivo, ¿no?
ves que cambió el archivo, ¿no? Ese es el archivo origen, que era el file 2. Ahora cat. Este es el link simbólico. El contenido es el mismo, ¿lo Claro. ves? Ok, cambian los dos también entonces. Cambian los dos, pero fíjate esto. Va, fíjense. Hago un RM, borro el archivo, file 2.txt, me permite borrarlo. Ya hay algo raro ahí, como que me está dando indicaciones de que hay un error, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene a dónde apuntar. Tiene su número de inodo, pero la información, yo ya rompí la relación del archivo con el contenido en sí. Si yo quiero ver el contenido, ahí está, perdón. Ahí está. ¿Ven la diferencia? Sí, como que no, como que pierde el contenido también. Perdió el contenido, ya perdió la relación. Y si, por ejemplo, o sea, ahí borraste el file 2, pero Sí. aún así quedó apuntando a ese nombre, no al inodo, sino al nombre. Si yo crease un file 2 de vuelta ¿Qué pasa? con un Vamos nuevo a ver, contenido, vamos a ver ¿toma qué ese pasa. mismo contenido? Mira. Ya cambió. Porque ya existe, apunta el nombre del archivo. O sea, ya está, ya encontré. Y ahora puedo ver el contenido y puedo ver el contenido del link simbólico. ¿Sí? Profe, Sí. perdón, entonces el hard es un puntero al inodo y digamos, el simbólico es un puntero al nombre. Exacto. Tal cual. El hard link es un puntero al inodo. Quiere decir que un único inodo se puede acceder a través de más de un nombre de archivo. ¿Sí? Cuando hablamos de un link simbólico, si lo que hace es apuntar a un nombre de archivo, no apunta a un inodo. Entonces, si yo borro el archivo de origen, ya perdí la relación, ya perdí el acceso al contenido del archivo. ¿Sí? Acuérdense, vamos de nuevo. Miren. Hecho. Vamos a crear hardlink, ¿no? El archivo origen era file 0. Vamos a crear el file 1. Creo que no lo tenemos más. ln file 0.txt file 4.txt ln file 0.txt file 5.txt ls-li y acá tenemos, vamos, file 1. Fíjense que tenemos el 43, 343, 343, 3, acá, 343, 343, 343 y 343. ¿Sí? Si yo hago un cat para visualizar con file 0, me muestra esa información. Yo borro file 0, es como que son archivos, pero fíjense que tiene 4 links, ¿sí? 4 hard links. ¿Ven el numerito acá? Ese inodo tiene 4 archivos que hacen referencia. ¿Sí? 4 nombres de archivo que hacen referencia a ese inodo. Yo borro file 0
Hago un ls menos li. ¿Y qué estoy viendo? Quedaron 3 ahora. Pero todos tienen la misma información. RM, no perdí el contenido del archivo. ¿Lo ven? Ahora me quedaron 2. El 4 y el 5. Y puedo borrar el último, uno más. Y ahora me queda uno solo más. Pero no perdí. Todavía tengo el file 5. O sea que hasta que no borre el último archivo, no perdí la información. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Y fíjense también esto. Ya estamos en enlaces, ¿no? Yo creo... Yo creé el directorio dir1. Y fíjense que tiene este número de inodo y tiene 2 links. ¿Qué significa el segundo? ¿Por qué tiene dos nombres que apuntan a ese número de inodo? Porque si yo voy dentro de ese directorio, dir1, y hago un ls menos lio, yo estoy viendo el punto, ¿sí? Este, que me apunta ¿a quién? A dir1. Por eso que me marca el 2, como me lo marca acá. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, si yo estoy acá, tengo dir1 y creo mkdir fíjense que vamos a ver acá. Vamos a hacer LDI, ¿no? Enlaces. Enlaces me marca que tiene 3 hard links. Uno es enlace en sí mismo. Y después me muestra que tiene otro más. ¿Por qué? Porque si yo me voy dentro de enlaces, ls menos lai, el punto tiene este número de inodo que tiene el de enlaces. Pero aparte, me voy dentro de dir1 y el punto me marca el inodo del padre. Entonces, enlaces tiene un enlace, un hard link, que es el mismo nombre, tiene uno que es el punto, que me indica cuando yo estoy ahí adentro, el que identifica el directorio donde yo estoy parado, y aparte los 2 puntos dentro de dir1, porque me manda al directorio padre. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa con un directorio. ¿Lo pudieron ver? Si yo me voy punto a punto, es como ir al directorio de enlaces que está arriba. Tengo las dos formas de hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, un hard link directamente apunta a un inodo con toda la información del archivo. Y un soft link solamente apunta al nombre del archivo. Si desaparece el archivo origen, ya no puedo acceder más a la información. Todos los ejemplos que vimos también están en el apunte, como para que lo puedan repasar. Están todos detallados ahí.
¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahí también hay otros comandos que a lo mejor cuesta verlo en un solo momento, pero repásenlo y van a ver que está simple. En la punta están todos los ejemplos que hicimos puntualmente. Eh, bueno, otro comando, el que ya vimos varias veces, es el comando cat. Por ejemplo, era para visualizar. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Con el comando cat yo puedo visualizar un archivo, ¿no? Acá no creamos nada. Vamos a hacer, por ejemplo, man.txt. Perdón, man.txt. ¿Yo qué hago? Visualizo un archivo. Me sirve para visualizar un archivo, el contenido de un archivo. Ahí está. Me está visualizando ese archivo. Yo, por ejemplo, también me sirve, puedo hacer file 3, ¿por qué me dio error? Perdón. Lo que hago es visualizar el contenido de más de un archivo. Lo que puedo hacer también es copiar uno, por ejemplo, o sea, lo que hice es visualizar más de un archivo, el contenido de un archivo. También puedo crear un archivo a partir de otro. Y otra cosa que puedo hacer es crearlo a partir de la nada. Ahí me permite ingresar caracteres y para salir con control D. Perdón. ¿Sí? Ahí me permitió ingresar o crear un archivo a partir de un archivo vacío, sin nada. Con el cat, el signo mayor, y dejo compartir así, ya cierro esta y largo de nuevo.
Bueno, eso es para listar un archivo con el comando cat, que ahí vemos todo lo que podemos hacer con el comando cat, también están en los ejemplos. Y otra opción es el comando more para visualizar. ¿Sí? Ahí permite paginarlo con la tecla space, puede pasar a la siguiente página, ¿no? Y tiene distintas opciones, como por ejemplo indicar el número de líneas que quiere avanzar por ejemplo, si yo hago more menos 5, cada vez que le doy la tecla, la tecla espaciadora, me avanza, pero de a 5 líneas. Y entonces con eso lo fui seteando. Son las opciones que podemos tener. Y también podemos empezar a buscar a partir de una... Y ahí ya me visualiza a partir de la línea, me busca la línea de create, ¿sí? Y me visualiza a partir de esa línea. Así que ese es otro de los comandos. Y el otro comando que nos quedaba ver, pero que ya lo vimos varias veces, es el comando rm. Por ejemplo, rm, mkdir, y borro un archivo determinado. También tenemos metacaracteres que podemos utilizarlo para borrar más de un archivo. Y tiene opciones como por ejemplo rm-r para borrar recursivamente, para forzarlo, para pedir una confirmación antes de borrar un archivo determinado. ¿Sí? También está en la punta de las opciones, pero bueno, generalmente acordarse las opciones de memoria es prácticamente imposible, por eso tienen la ayuda del manual, como para poder acceder. Ahora les voy a compartir la práctica. ¿Se entendió más o menos la clase? Sí, profe. Ahí le pasé la práctica. ¿Le llegó? A mí tampoco. No, ¿No? A ver, se ve compartir de nuevo. Ahora. Ahora sí, profe. Bueno. Profe,
A mí me falta que me envíes la práctica 3. La 3. Sí, no sé si hubo, porque también falté y no No, me llegó. en la 3 no hubo. Ah, listo, perfecto. En la... Gracias. Listo. Profe, a mí todavía no me llegó. A mí tampoco, profe. A mí tampoco, A profe. mí tampoco, profe. Escriban acá en el grupo los nombres. La dirección de correo, perdón. Fíjense que puede llegar en spam. ¿Ahí te llegó? Luli. Sí, ahí está, profe, gracias. No. Profe, una consulta. En el primero que dice entrar al sistema, está muteado. Es el login, autenticarte del sistema Sí, con el cuando entraste grupo. al Sí, grupo. sí. Ah, ok, ok. No, no pongas nada. Ok, ok.
Profe, Sí. estoy teniendo un inconveniente en el 7. Me tira permiso denegado. Mm. A ver. ¿Lo estás corriendo? ¿Lo estás copiando así, de esa manera? No, yo en realidad estaba poniendo barrita puntito. Tengo que indicarlo así. Barrita, puntito. Ahí. No, porque barrita, puntito, no tenés permiso para escribirlo en el directorio raíz. ¿Me entendés? Ahí tendrías que ponerlo punto directamente. Vos querés hacer esto, para Claro, con el punto también intenté. Y tampoco. hacer una cosa, vamos a ver. Yo lo voy a borrar, ¿no? De mi directorio. Sí. Vamos de nuevo. Vamos a crear un directorio, vamos a tirar, que yo me había creado.
y vamos a copiarlo acá. Si haces esto, fíjate, hace un PWD para ver dónde está. Decime dónde estás parado ahora. Estoy parado en home. ¿Home qué? Home nada más. Ah, no. Hace CD. Escribí esto, CD. Sí. Y dale Enter. Ahora hace un PWD. Ahora estoy en home grupo 14. Perfecto. Ahora hace esto, mira. Si haces así, punto, Sí. te lo va a copiar. Ah, ok. Yo estaba en home nada más. Claro, en el home no tenés permiso de escritura, por eso te alertó. Ah, ok. Vos tenés solamente permiso de escritura sobre tu directorio de home de trabajo. Bien. Bien, ahora sí pude. Muchas gracias. Muy bien. Y lo mismo con cal en el segundo. La próxima clase vamos a ver permiso de archivos y después el próximo jueves vamos a tener el examen, hasta el capítulo 5, ¿sí? Ahí le pasé el próximo Meet, por si llega a cortar. Lo voy a poner en el calendario también.
Profe, una pregunta. Sí. En el ejercicio 15, ¿el comando no sería cat? ¿O por qué dice my cat? Porque en el ejercicio 12 creo que lo renombraste, Ah, ok, ahí va. ¿no? Sí, sí, está. Ahí en la agenda y en el grupo pasé, va en el grupo, en las notas, pasé el nuevo Meet, la nueva reunión.
Hasta luego, profe, buenas noches. Chao, Santiago. Profe, en el 22 que dice, asegúrese de que está en su directorio home, elimina el directorio GhostStuff. ¿Lo puede hacer? ¿Por qué no? En realidad lo podemos hacer o no. Si ponemos el rm-r, no borra de manera recursiva y todo también. Está muteado, profe, no sé si me está respondiendo, ¿no? Sí, perdón. Ahí, si no lo podías borrar, era porque tenía contenido adentro. Si ponías Claro, medir directamente, claro, ese no funciona porque tiene cosas adentro, digamos. exacto, tal cual. Ah, buenísimo. Chao.
Chao, Mauro.